Sí. Pero yo aprovecho para recomendaros un ultimísimo libro, que es un comentario muy especial, que está en la colección de la Conferencia Episcopal a la Biblia esta nuestra, la Biblia que soporta los textos litúrgicos, la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal, el comentario a Job. El comentario a Job, creo que es interesante, entender desde Job a este Dios misericordioso. Entenderlo desde el texto mismo de Job, que no es un texto fácil. Por eso os lo recomiendo, porque los aspectos que aporta Job también son muy, muy interesantes para la divina misericordia. Es verdad que el Antiguo Testamento, como me dice alguna gente, es que para el Antiguo Testamento hace falta, bueno, tampoco hace falta tanto, ¿no? Será que yo estoy navegando en esos mares muchos años como profesor del seminario, pero sí, era un texto, yo tengo que reconocer que era un texto con el que yo no me atrevía, y yo siempre pasaba de largo, y me lo propusieron, y como, bueno, pues digo, vale, pues voy a intentarlo, y ahí está ya el comentario, salió en julio y ahí está. Y yo en primer lugar me siento muy agradecido de estar aquí entre vosotros, en este puerto del Mediterráneo que me recuerda a otro puerto que es Cartagena. Y es verdad que en Tarragona presentan este puerto como aquí comenzó la luz del Evangelio, a través de San Pablo y de Santa Tecla. Pero también la luz del Evangelio, yo me acordaba esta mañana viendo amanecer. Dice, bueno, es que no ha salido el sol porque está entre las nubes, pero esa estela que deja ese sol que está queriéndose abrir entre las nubes sobre el agua, sobre el mar, eso es una maravilla. Y poder rezar esta mañana laudes en la orilla de la playa, sintiendo el sonido del agua, del mar Mediterráneo, y contemplando esa estela de luz y recitando esa gran alabanza final del libro de los Salmos, ¿no? Esa alabanza musical con los instrumentos, con todos los instrumentos sonoros. Es una maravilla, ¿no? Y cantar la misericordia de Dios, porque su misericordia es eterna. Porque su misericordia es eterna. ¿Sabéis cómo se dice en hebreo? Porque su misericordia es eterna. Ki leolam hasdo. Porque su misericordia es eterna. Ki leolam hasdo. Sí, su misericordia es eterna. Y digo que yo me acordaba de Cartagena, porque aquí está la tradición muy bien fundamentada de San Pablo y Santa Tecla. Ayer preguntábamos que qué huella dejó. A ver, San Fructuoso es esa huella que dejó San Pablo. Porque nos imaginamos a San Pablo y a sus compañeros dejando huella arqueológica, si no podían hacer edificios, si no podían tener iglesias todavía. Y estaba la inquietud y la urgencia de anunciar el Evangelio. Y San Pablo, que había tenido varios problemas en Asia Menor, porque se les acusaba de sublevar a la población y de oponerse a los dioses romanos, de no querer dar culto al César y de sublevar a la población contra el César, y había sido encarcelado precisamente por eso y estuvo a punto de morir. San Pablo, por eso y por lo que le ocurrió en el Areópago de Atenas, aprendió que para evangelizar hay que generar discipulado, discípulos capaces de anunciar lo que tú anuncias, comunicar el anuncio a otros que a su vez lo comunicarán a otros. Y eso es lo que hace San Pablo. ¿Qué pudo dejar aquí San Pablo?
una o dos familias capaces de seguir ese anuncio, si probablemente se tuvo que ir rápido, porque cuando vino aquí vendría ya recién iniciada la persecución de Nerón. Y se corría mucho peligro, porque cualquier funcionario del imperio, cualquier soldado, podía denunciarle. Entonces tenía que hacer las cosas con prudencia y discreción. Y por lo que sabemos, San Pablo volvió, regresó a Éfeso, donde se despidió de los de Éfeso, que era su cuartel general, después de Antioquía, donde San Pablo se estableció y donde tuvo sus ayudantes, como Epafras, pero también con aquellas mujeres, como Lidia y otras, y Tecla. Desde allí comenzó y desde allí hizo él una gran labor evangelizadora. La clave de San Pablo son sus discípulos y sus discípulas. Él es discípulo de Jesús resucitado y él genera discípulos y discípulas de Jesús muerto en la cruz y resucitado por nosotros. Claro, qué bonito imaginarse a San Pablo en el puerto rodeado de mucha gente y tal. Yo creo que no. A San Pablo ya buscando a quién comunicar el Evangelio. E incluso viniendo de Roma, teniendo ya algún sitio donde venir y donde alojarse y donde poder ya anunciar el Evangelio en una casa. Como ocurrió en Corinto, junto con Áquila y Priscila, junto con este matrimonio. Esta era la evangelización primera, este fue el primer anuncio. Pero además, cuando nosotros celebramos la fiesta de la Divina Misericordia, ¿no?, ese segundo domingo de Pascua, ¿qué libro estamos leyendo como primera lectura? El libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí, en ese libro, está la clave del primer anuncio. De lo que los apóstoles hacen, comunican. ¿Y cómo lo hacen? Hay algo clave, importantísimo, que el Espíritu Santo va por delante de ellos. Eso se subraya muchísimo en todos los resúmenes que va haciendo el autor inspirado del libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, que el Espíritu Santo va delante de ellos. Por eso, a lo largo de todo el tiempo pascual, nosotros vamos leyendo cada día y cada domingo este libro que nos presenta el nacimiento de la Iglesia. Y su primer anuncio a todas las gentes, a todas. Los apóstoles con María, las santas mujeres y el resto de los discípulos se convirtieron a partir de Pentecostés en los primeros apóstoles de la Divina Misericordia. Ellos fueron los primeros. Pero quiero haceros ver que este primer anuncio, que comienza en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en tiempo de Pascua, después de Pentecostés, comienza un poco antes. ¿Y con quién comienza? Con María Magdalena y las otras mujeres, cuando de madrugada van al sepulcro y reciben la misión de anunciar la noticia del sepulcro vacío y la resurrección. Un primer anuncio que no fue creído, Visiones de mujeres, decían entre ellos. Y María Magdalena se convirtió en la primera apóstol de la Divina Misericordia, la primera que recibió del mismo Jesús resucitado la misión de ir y anunciar su resurrección a los apóstoles. Santo Tomás de Aquino comentaba, siguiendo a San Agustín, estamos en la iglesia de San Agustín, que en estas mujeres se manifestaban las bienaventuranzas y los dones espirituales.
Todas las bienaventuranzas y todos los dones espirituales se manifiestan en estas mujeres, tal como lo describe el capítulo 24 de San Lucas, del Evangelio según San Lucas. Pues a pesar de no ser creídas en un primer momento, ellas supieron estar y decir todo con paciencia. Paciencia. No eran mujeres empoderadas, ¿qué va? Eran mujeres llenas de la paz de la resurrección. Después de haber seguido a Jesús durante su pasión por las calles de Jerusalén y de haber escuchado la profecía del leño verde, si esto hacen con el leño verde, ellas, las madres de la vida, que se lamentaban por él, acogieron esta profecía y la llevarán a lo largo de la historia de la Iglesia. Esta profecía del leño verde tiene que ver con la cruz, pues ellas, que no dejaron en ningún momento de mirar a Jesús en su pasión, fueron las primeras que empezaron a comprender que por esa cruz llegó la gran misericordia de Dios en la resurrección. Por eso, Santa Tecla, Eunice, Lidia, las compañeras de San Pablo, pero también las madres del desierto y Santa Paula, Santa Elena, qué bonita la capilla de Santa Elena ayer en la catedral, Santa Mónica, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, a la que celebramos hoy, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Faustina Kowalska, Santa Teresa Benedicta de la Cruz y otras tantas mujeres. Y otras tantas mujeres. Es lo que decía Blas Pascal cuando hablaba de que el Gólgota no ha terminado, de que Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que vigilar y no dormirnos como si todo nos diera igual. Contemplando el corazón traspasado de Cristo en la gran hora de la misericordia sobre las tinieblas de este mundo, podemos comprender esta profecía del leño verde que tiene que seguir brotando en medio de las dificultades de nuestros días. Y las lágrimas de estas humildes mujeres son como las de aquellas mujeres que lloraron por Jesús en su camino al Calvario. Son lágrimas de conversión sincera y de oración sufrida por la Iglesia. Por eso el testimonio de estas mujeres es en sí mismo un primer anuncio, porque como decía Benedicto XVI, la locura de la cruz es convertir el sufrimiento en grito de amor a Dios. El primer anuncio al que estamos llamados como apóstoles de la misericordia es en este mundo de hoy en situaciones de sufrimiento. Esos son nuestros lugares. Nuestro primer anuncio no es en primer lugar una estrategia de comunicación. Es un encuentro con el dolor que genera desconfianza, abatimiento, depresión. Nosotros conocemos estas situaciones y las tenemos cercanas. Nos son más que familiares. Jóvenes sumidos en el escaparate perpetuo de las redes sociales, engañados por la dictadura de la apariencia y expuestos al individualismo depredador, y que en no pocos casos deja su salud mental bien tocada. Parejas y matrimonios que aun siendo bautizados no han descubierto la belleza del matrimonio cristiano
y no saben encontrar el camino del perdón, no comprenden que sin perdón el amor es un sentimiento pasajero. Ancianos en soledad después de muchos años de trabajo y entrega. Gente atrapada por la esclavitud de la droga, la prostitución y algunos malviviendo y muriendo en la calle. Y también, y es lo más, gente que siente que la vida les resulta insoportable, no tanto por las circunstancias, sino por la falta de sentido. En el diario de nuestra Santa Faustina encontramos la hoja de ruta, el mapa de nuestro primer anuncio en estas situaciones. Conocéis el texto, muy conocido. Te doy 3 formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí, dice Jesús. De este modo, el alma alaba y adora mi misericordia. El primer anuncio es más un saber estar que un saber decir, pero es un saber estar dispuestos para el servicio. Es una actitud en donde se juntan la acción y la palabra, el hacer y el decir, junto con el motor de esto que es la oración constante y fiel. Pues la verdadera actitud misericordiosa nace y se mantiene con la oración. Os recomiendo, en este sentido, una lectura pausada y meditada de los capítulos 2 y 3 de la Carta a Santiago, en donde nos encontramos con el hablar y el hacer en relación con la fe. La Carta a Santiago es muy práctica, muy práctica. Y Santiago desciende a lo concreto en el decir y en el hacer, pues el decir se puede convertir en una apariencia y el hacer puede derivar en la acepción de personas o en el favoritismo. De esta manera no salimos de nuestro círculo de interés, que es precisamente la actitud contraria al primer anuncio, o lo que dice Santiago, una fe sin obras. Y la fe sin obras acaba ideologizándose. Ideologizándose. La enseñanza de la Carta de Santiago nos lleva a entender mejor la clasificación tradicional de obras de misericordia espirituales y corporales. Las espirituales tienen que ver más con la palabra, enseñar, dar consejo, corregir, perdonar, consolar, sufrir con paciencia al otro, rogar a Dios, interceder. Y las corporales, asistir a los enfermos, dar de comer, dar de beber, acoger, vestir, visitar a los presos, enterrar. Tienen que ver más con la acción. Pero ambas están unidas por el mismo corazón que responde a la misericordia divina desde la oración fiel. Mirad, hay uno, Roberto, que vive en la calle, y yo cuando voy a dar clase tomo el tranvía y paso siempre por delante de él. Cuando voy por la mañana está durmiendo en un banco. Y cuando vuelvo al mediodía a veces me lo encuentro despierto y a esa hora suele estar, bueno, más o menos, ¿no? Y me dijo un día, padre, el día de Navidad
de esto hace unos años, ¿no? Se encontraron a la Cookie, una conocida, también de la calle, hecha un pajarico, muerta ahí, en el banco ese de enfrente. Digo, Roberto, voy a decirle una misa de funeral esta tarde en mi parroquia. Y voy a llamar al párroco de La Paz, del barrio de La Paz de Murcia, donde yo también estuve de párroco, para que le diga, para que lo anuncie, para que quien conocía a la Cookie también pudiera venir. Y digo, mira que te digo, Roberto, tú ya sabes que yo no te doy dinero. Te compro un café, te invito. Digo, pero si a ti te ocurre, yo también diré una misa por ti. Y si yo me muero antes que tú, que puede pasar, y te llega la noticia, te pido que reces por mí. Se emocionó. ¿Y usted, padre, va a hacer eso por mí? Porque esta gente que está tirada en la calle piensan que nadie se acuerda de ellos. Si su familia vive cerca, o tiene una hermana muy cerca. Y claro, ¿qué hermana va? Si es que ha destrozado muchas cosas alrededor de él. Y por eso vive en la calle. Pero solo bastó eso de decir, yo voy a decirle una misa a la Cookie, pero y diré una misa por ti también. Lo mismo que dije una misa por Albert, por el alemán y por este, ¿no? Y si a mí me pasa antes que a ti, te pido que si te llega la noticia mía, que reces por mí. Bueno, ¿os puede parecer una tontería? A mucha gente le parece es una tontería, que lo que tiene que hacer es llevarlo a una institución o lo que sea. Si no quiere, no quiere, su libertad. Pero ahí está, rezar por esta gente, enterrar dignamente, rezar por ellos. Creo que los de la Divina Misericordia de Valencia lo hacen, ¿verdad? Hacen misas por los que mueren en la calle. Este es el fundamento del primer anuncio, la fe vivida y testimoniada desde la misericordia. Porque hemos entendido que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y esto a través del corazón traspasado de Cristo en la cruz. Antes que apóstoles de la misericordia, somos testigos de la misericordia. Y esto lo narra muy bien el Evangelio de hoy. El banquete de bodas, la parábola del banquete de bodas. En la parte final de esta parábola, cuando el rey se da cuenta de que hay alguien entre los invitados que no ha aceptado el traje de fiesta y le echa fuera del banquete, ahí está el mensaje y la actualización para todos nosotros. Pues era costumbre en algunas bodas importantes ofrecer una especie de chal como signo de fiesta. Por tanto, el invitado que no lo tenía puesto era porque lo había rechazado, no había ido al banquete agradecido, sino tal vez sobrado y juzgando el banquete y juzgando a los comensales. Este invitado no aprecia el regalo de la misericordia divina y adopta una postura autosuficiente, pues no discierne el don del amor divino, que es gratuito y que lo único que nos pide es cambiar nuestro modo de vivir. Es gratuito porque al final al banquete entran todos, ¿no? Y lo único que se nos pide es un cambio, es saber llevar ese traje que además se te ofrece. Porque si tú dejas que Dios actúe en tu vida, tú vas a cambiar. Y eso solo lo podemos conseguir saliendo de nosotros mismos y agradeciendo el don del amor. Siempre buscando la paz y la paz de la resurrección, libres de nuestras alteraciones emocionales, como aquellos hombres y mujeres de la primera hora, de la primera predicación. No tenemos que convencer a nadie, tenemos que ser primero nosotros misericordiosos desde la misericordia divina. Apaceia, decían los primeros padres, ecuanimidad, paciencia, como frutos de la misericordia, decían los primeros monjes cristianos.
Dios mío, dame un poco de paciencia y algo de amor por las cosas pequeñas de la vida cotidiana, decía una paisana y compañera de Eddie Stein. Qué gran paciencia la de San Pedro, cuando ya es el primer papa. A mí me sorprende esto mucho. Qué gran paciencia en aquella primera predicación en Jerusalén y en los otros lugares hasta Roma. Ya no es el impetuoso Pedro, ahora el hombre lleno de misericordia desde la cruz y la resurrección. Ese es San Pedro. Ahora, ¿qué cambio? El Pedro de los Evangelios, el San Pedro de los Evangelios, del San Pedro de los Hechos de los Apóstoles, del San Pedro Papa, transformado por la misericordia de Dios a través de sus propias lágrimas. Esta actitud es la base y el fundamento de todo primer anuncio, desde la divina misericordia. Y a la hora de afrontar el testimonio y el anuncio de la misericordia divina, lo primero que debemos pedir es esto, paciencia, para tener ecuanimidad desde la docilidad al Espíritu Santo, para no irritarnos ni dejarnos llevar por sentimiento ante las opiniones de los demás, como decía Santo Tomás de Aquino, para no generalizar con nuestras opiniones, porque como dice Jean Guiton, el filósofo amigo de San Pablo VI y San Juan Pablo II, en su muy recomendable libro Aprender a vivir y a pensar, la generalización es análoga al egoísmo, mientras que el sentido de las personas y los detalles dispone a la simpatía. El odio confunde, el amor discierne. Por eso en el diario es tan importante la paciencia, como primer fruto de la divina misericordia. Ten gran paciencia contigo misma, le dice. La paciencia es un arma secreta que nos ayuda a mantener la paz de nuestra alma, incluso en las grandes tormentas de la vida. La paciencia con uno mismo es parte de la humildad y la confianza. El diablo nos tienta con la paciencia para que nos enojemos. San Ignacio de Loyola, aquí estuvieron los jesuitas en esta iglesia. San Ignacio de Loyola escribió lo siguiente en el presupuesto o principio de los ejercicios espirituales, al inicio. Se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, inquiera cómo la entiende. Y si mal la entiende, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que, bien entendiéndola, se salve. Hemos de saber que una gran tentación es dejarnos guiar por nuestras ideologías. Y la ideología comunica generalizaciones, mientras que la fe individualiza y se pone en el lugar del otro. Solo una persona que es capaz de ponerse en la situación de otra está en disposición de dejarse moldear sus entrañas para ir transformándolas en entrañas misericordiosas. Quien no ve o no es capaz de ver porque cierra su atención a quienes le rodean, difícilmente podrá iniciar este proceso de humanización interior que necesariamente se ha de verificar en las actitudes ante uno mismo y los demás. Así escribía Santa Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, a una de sus alumnas. Algo también muy importante en el primer anuncio es distinguir
entre el pecado y los pecadores. Y esta siempre es una gran obra de misericordia. Es hacer posible un espacio de libertad. Es trazar un camino de conversión siempre posible. Tantas veces nos puede parecer muy difícil, pero siempre será posible para Dios. Esto nos lo enseña muy bien nuestro Jesús misericordioso. Sin ninguna complacencia con el pecado, sin ninguna complicidad con el autor del pecado que le lleva a la muerte. Pero Jesús tiene misericordia del pecador. Incluso con Judas, al que le está cercano durante la cena, tratando de que se dé cuenta de la trascendencia de su acto. Y con Pilato, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Jesús muestra a Pilato que no es libre, y es verdad, no lo era del todo, se debía a otros. Como tampoco es libre Herodes Antipas, cuando manda que le traigan la cabeza del Bautista. San Marcos nos narra este episodio con mucha ironía. La esclavitud de los que mandan. El poder no nos hace libres. El poder no nos hace libres. Lo único que nos hace libres es la verdad. Y la verdad nos lleva a servir y a ponernos en el lugar del otro. Eso fue lo que no podía entender Pilato, ni los poderosos de este mundo. Pilato no es libre. Jesús se lo hace ver. Se lo pone en bandeja para que se dé cuenta. Pero no es libre. El poder no te hace libre, Pilato. No te hizo libre. El poder te esclavizó. Jesús no es el acusador. Lo es otro. Él es el Paráclito, el Consolador. Y el Padre, el Paráclito, el Espíritu y el Padre están en Él, en Jesús. Él es el Consolador, el que abre un camino de libertad y de conversión. Él, nuestro Jesús misericordioso. Por eso nunca olvidemos que el último momento es de Dios. Ayer se habló en la conferencia del último momento, de la conversión escatológica, ¿no? El último momento es de Dios. Por eso la oración por los enfermos y agonizantes es tan importante, como nos recuerda Santa Faustina, y ayer nos recordó el conferenciante aquello del vecino que estaba agonizando, ¿no? Ningún alma que se haya acercado a mí ha partido sin haber sido consolada. Cada miseria se hunde en mi misericordia y de este manantial brota toda gracia salvadora y santificante. El Señor siempre está llamando a su viña, también al final de la tarde. Siempre. También a los del final de la tarde. También sal y que vengan todos al banquete. Un tercer elemento de este primer anuncio desde la Divina Misericordia es que cuando hablamos, cuando tenemos que hablar, no debemos empezar por la moral. Tan solo es bueno saber que cuando comienza el proceso de conversión, se acaba descubriendo la moral cristiana como un camino. Me enseñarás el camino de la vida, dice el Salmo 15. Así, en futuro, me lo enseñarás. El Señor me enseñará el camino de la vida. Lo nuestro es llevar al Señor, no empezar por la moral. Y el Señor, me enseñarás el camino de la vida. Poco a poco y en proceso, en donde cada persona es única.
respetando los procesos de cada persona, en camino como todos, como yo, como vosotros, como todos estamos en camino, como todos. Qué importante es que la palabra de Dios esté siempre en nosotros, que la escuchemos en la misa, que la meditemos diariamente. En aquel primer anuncio de la Iglesia se anunció que Jesús es el Mesías de Dios, que su muerte y resurrección es la expresión máxima y perfecta de su amor misericordioso. Frente a interpretaciones ideológicas y políticas y también legalistas, estos hombres y mujeres del primer anuncio anuncian a un Mesías que quiere abrazar a todos desde la cruz, el Mesías esperado, el que cumplía todas las profecías. Un Mesías que abraza a todos desde la cruz. Y en esa cruz está el secreto de tu dolor, de tu sufrimiento, de tu propia vida. En ese corazón traspasado está el secreto de tu propio corazón. Una última cosa. Mejorar nuestro lenguaje es importante para el primer anuncio. Ser capaces de aprender cada día para que lo poco que podamos decir lo digamos sin miedo y bien, con prudencia pero sin miedo, con valentía. No podemos comunicar algo sin añadir parte de nosotros mismos. Por ello, esa parte debe ser la mejor y así comunicarás bien. Si tú mismo, desde tu pobreza, desde tu miseria, desde tu propio, desde lo que tú eres, comunicas desde ti mismo, no comunicas cosas teóricas, eso es lo mejor que comunicas, con sencillez. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma, ¿no? En mi pequeña alma, es que ame mi pequeñez, ¿no? Y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, decía Santa Teresita, esta santa tan querida por Santa Faustina, ¿no? Ayer se nos recordó el diálogo que tuvo con ella. No tengamos miedo a las dificultades. Con un gran amor a la verdad que emana del leño verde, del corazón traspasado de Jesús. Como decía Santa Teresa de Jesús, a la que recordamos hoy, si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con paciencia, ¿no? Con gozo y con paz, esto es amor. Que lo que nos mueva sea lo que animaba a Santa Faustina. Por eso digamos con ella: oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepuja todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Mas tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Gracias.